Bueno, vamos a comenzar con el examen 19 despacio. No sé si nos llevará una vez o dos veces hacerlo, pero bueno, vamos despacito, vamos mirando a ver qué podemos interpretar. Antes que nada, bueno, esto yo lo hice, sé que es un ejercicio con clases, o sea que utiliza clases. No hay que asustarse con el tema clases, o sea, a bajo nivel yo acá, este es como lo tienen ustedes, el ejercicio sin símbolos, casi como lo vamos a resolver. Pero bueno, si yo lo veo con símbolos, el ejercicio, veo que lo tengo acá abierto en otro ida con símbolos, lo cual ahora después lo voy a cerrar. Veo que hay un poco más de información. No es, o sea, por supuesto me ayuda mucho más. Tener los símbolos me ayuda más que el hecho de saber que es una que tiene clases o no. Pero vemos que en el fondo las clases y las estructuras a bajo nivel son bastante similares. O sea que si yo hago una estructura y es una clase realmente y cada instancia de la clase lo tomo como si fuera una variable de ese tipo de estructura, no va a cambiar mucho a bajo nivel. Va a funcionar y mi análisis va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, si uno quiere, vemos que acá está la estructura MyServer, tiene todas sus cositas, ya por supuesto, al tener símbolos ya me llena todo. Y bueno, y aparte otra de las cosas es que cuando uno tiene una clase puede detectar dónde está la VTable, si tiene símbolos. La VTable es una tablita que normalmente tienen las clases que apunta a la tablita de métodos propios de la clase, ¿no es cierto? Si uno va, después lo vamos a ver cuando lo analicemos. O sea que, pero de cualquier manera, uno podría pensar que es una estructura que tiene un punterito a una tabla de funciones y a bajo nivel no habría ninguna diferencia. O sea, lo podríamos analizar perfectamente. Bueno, esta la voy a cerrar porque simplemente lo hice para que vean. Vemos acá el código fuente, vemos que hay, o sea, realmente lo muestro un minuto para que se vea que hay una clase datos y después hay otra clase MyServer que hereda de datos. Y ahí tiene todas las cositas. Son servers parecidos a los anteriores, pero están hechos con clases. Después voy a poner también el código fuente para que el que lo quiere mirar lo mire y compare, ¿no es cierto? Siempre es bueno cuando uno tiene alguna duda hacer un programita, compilarlo y comparar el código fuente con el programa compilado y ahí uno puede llegar a ver cómo se pueden representar las cosas a bajo nivel. Bueno, este que tiene ya que tiene símbolos lo vamos a cerrar y vamos a ir al otro, al que no tiene nada y vamos a ir solucionando. Bueno, antes que nada, vemos que carga una librería WCM zip 32DLL, igual que los anteriores. Esto es la carpeta esta, y ahí tiene la librería, así que si está en el mismo directorio la va a cargar, seguramente para hacer el ROP. Y después vemos que hay ya varias funciones. Este es el main, ¿no? Vemos que hay una función que la llama dos veces, y después hay otra función que también la llama dos veces. O sea, hay varias funciones. Vamos a empezar de a poco mirando la primera función, ¿no es cierto? A ver qué es. Vemos que antes reserva un espacio la variable esta 1360. Aparentemente parece ser un buffer o algo reservado en el stack. Si hago doble clic, vemos acá que si yo lo tomo como buffer, es un buffer de 4960, o sea, 4960 hexa. Ya habíamos visto que era, bueno, esto es, sí, está bien, 1360. Ese es el tamaño del buffer. Hay dos, uno más arriba. Yo puse que son así array de string por poner algo, pero pongámosle, son dos buffer o espacios de memoria reservados de ese size, 1360. El hecho de también, una de las cosas que a veces me hace sospechar también de que pueda ser, que pueden ser instancias de una clase, porque cuando se hace una instancia de una clase, al igual que si fuera una variable del tipo estructura, se crea un espacio de memoria donde guardar las cosas, ¿no es cierto? Hay que reservar un espacio. Bueno, un espacio de 1360, así que no sea redondo. Normalmente la mayoría de los buffers de strings y todo, generalmente se toma un tamaño redondo de 1000 bytes o 1500, es muy raro que sea 1360. Pero bueno, eso es una pista, ¿no es cierto? Tengo acá estas dos buffers por ahora, y esos buffers
se pasan a través de ese X a la primera función. Otra de las cosas también que me da a sospechar siempre es que muchas veces cuando uno usa clases, los compiladores, sobre todo Visual Studio, pasa el puntero a la instancia o normalmente lo pasa por ese X. O sea, eso también puede pasar también con una estructura, pero con las clases casi siempre. El objeto a la instancia o al dis lo pasa normalmente por ese X. Vemos que acá le pasa el puntero a ese buffer y se lo pasa a esta función a través de ese X. Vemos que acá lo toma. Entonces, bueno, vamos a ir renombrando un poco. Vamos a poner por ahora, le vamos a poner, a este le vamos a poner buffer 1. Sí, le vamos a poner buffer 1 porque es el primero que usa, pero después vemos si lo tenemos que cambiar. Buffer 1. Y al otro le ponemos buffer 2 porque, o sea, simplemente porque usa uno antes que el otro. Buffer 1 y buffer 2. Bueno, acá vamos a arreglarlo. Esto para que quede igual. O sea, yo ya estoy sospechando que son instancias de una clase, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora lo vamos a confirmar. O sea que yo ahora paso a ese X el puntero al buffer S. ¿Y acá qué hace con eso? Vemos acá, ya estoy mirando, sospechando mucho que esto pueda hacer. No quiero estar renombrando mucho porque después cuando me dé cuenta que es una clase, digo, bueno, esto es una clase, voy a tener que cambiar un poco los nombres. Pero vemos que guarda ese puntero a la variable, al puntero al buffer en el bar 4 y después lo levanta y guarda en el primer lugar esto, un offset. ¿Y ese offset qué es? Es un puntero a algo, ¿no es cierto? Es un puntero a una tablita de funciones. Vemos que son funciones. Entonces, eso es otra pista de que acá está trabajando con clases, porque generalmente las clases en el primer lugar del espacio reservado guardan un punterito a la vtable, o sea, una tabla de funciones virtuales, que son los métodos de si están definidos como virtuales, son los métodos de la clase. Podemos ver acá en el código fuente que tiene métodos virtuales. La clase datos tiene dos y la clase propios y los hereda también. MyServer los hereda y MyServer tiene tres más. O sea que en total MyServer va a tener 5, 3 propios y 2 heredados de la clase datos. Y ahí hay una constante, que bueno, hay un par de cosas. Entonces, bueno, digamos que yo ya digo esto es una clase. O sea, simplemente no me va a hacer mucha diferencia. Voy a hacer una estructura y voy a tener que hacerlo como sea, ¿no es cierto? O sea, a bajo nivel lo voy a hacer como una estructura. Si no dijera esto es una clase, ¿qué voy a hacer? Acá un puntero en una tabla de funciones. Bueno, no me va a cambiar mucho la cosa. Pero bueno, digamos, es una clase. Entonces, la clase, entonces acá podemos hacer, si es una clase, vamos a armar una estructura. O sea, vamos a armar una estructura. Esto en vez de hacer buffer, lo vamos a hacer, vamos a crear una estructura. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar, vamos a poner create extract from selection. Ups. No, era struct bar. Ahí está, a ver. Claro, pero todavía no la creamos. Tenemos que crearla. Tenemos que crearla, marcar así. A ver, create extract from selection. Ahí está. Ahí me creó una estructura con 4960 bytes sin definir. Pero hay un truquito que está bueno que lo voy a descubrir en el IDA para que me quede toda definida, aunque sea todos de Word, pero por lo menos me queden definidos todos los campos, después los iré cambiando, que es el siguiente, o sea, para que no me queden así todos bytes como si fuera un array, entonces voy a hacer otra cosa. Voy a agarrar y voy a un definir con la U, o sea, lo voy a armar de otra forma, o sea, voy a borrar esta clase, le voy a borrar esta estructura y la voy a armar yo. Entonces voy a agarrar y voy a hacer create estructura, insert. Pongámosle que le pongo struct 1, no importa. Agarro y pongo un byte. Y digo, bueno, ¿cuánto tiene que tener? Habíamos dicho que era 4960. Entonces agarro, pongo clic derecho, expand, y pongo 4960 menos 1 porque ya había agregado un byte. Ya había agregado acá un byte. Entonces me crea la estructura ahí. Hasta ahora todo bien. Todo igual. A este le vamos a poner otro nombre porque
El primero va a ser fil 0 también, le vamos a poner final, qué sé yo. Lo mismo. Y entonces ahora me queda todo sin definir. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero definir que todos sean de Word, pero que no sean arrays? O sea, que sean de Word sueltos, para que me quede ya todo definido, tengo que hacerlo uno por uno. Entonces, ¿cómo hago? Voy arriba y agarro el primero y lo transformo en de Word. Vemos acá que DD es un de Word. Y ahora agarro y hago clic derecho a Array, que el tipo se da cuenta cuál es el size, 1239 por 4, porque este es un de Word. Y lo que hago es quitar esta tilde, create as array, porque si yo le pongo esta tilde, me va a hacer un array acá como antes, donde va a estar todos los de Word metidos en el medio y no los voy a poder, no van a ser independientes cada de Word uno del otro para poder renombrarlo. Entonces, si yo le saco esta tilde, vemos que me hace todos de Words independientes, cada uno pudiéndose renombrar independientemente y no con un nombre de una variable inicial y todos dentro sin poder renombrarlos. Eso está bueno, o sea, ahora tengo ya una estructura que algunos podrán ser bytes, otros podrán ser lo que sea, pero después los iré cambiando. Por lo menos ya la tengo del tamaño que corresponde y todos definidos. Entonces, bueno, ya vimos que tenemos acá. Ahora sí, vamos arriba. Se definió todo, entonces vamos a marcar esta. Vamos a ponerle cualquier cosa y vamos a ponerle struct bar y le vamos a poner que es del tipo struct 1. Y entonces solo vas a tomar el size que corresponde porque la estructura ya tiene ese size. O sea, no tuve que hacer un array. Aunque se definió, al crear cualquier cosa y ponerle que es del tipo struct 1, ya ahora tiene ese size. Y esta también le vamos a poner que es del mismo tipo, porque aparentemente las dos son del mismo tipo, porque llaman a la misma función inicial de inicialización. Cuando vos creas una clase, después lo primero que haces es llamar a la función, normalmente se llama a la función de inicialización. Y acá hace lo mismo, crea la instancia de la clase, el espacio en el stack, y llama a la función de inicialización, que es la misma para los dos, obviamente porque es la misma clase, son instancias de la misma clase. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es que este segundo también le pongo acá que sea del tipo struct bar y le pongo struct 1 y entonces cambia que los dos son de tipo struct 1. Igual ese struct 1 lo voy a cambiar después también. Pero bueno, vamos a poner acá entonces objeto o instancia 2 y a este le vamos a poner instancia 1. Bueno, y esos son del tipo, como yo sé que esto van a ser server instancias, ya lo habíamos visto. Habíamos visto que cada uno de estas instancias son servers. Podemos agarrar que ya lo habíamos visto, que era myServer la clase. Por compatibilidad le podemos poner cualquier nombre, le vamos a poner la clase myServer. Si no, le ponemos cualquier cosa, pero lo vamos a renombrar acá en la estructura y le vamos a poner que esta es, para que coincida, le ponemos myServer. Vemos, ahí está. Entonces ahora las dos instancias serían del tipo myServer. Vemos que son del tipo myServer. Si uno quisiera que todo coincida, en vez de instancia, tendría que ver en qué nombre en el código se instanció. Vemos que es server 1 y server 2 son las dos instancias. Acá está la primera, cuando se instancia en el stack el espacio para, digamos, se crea el espacio en el stack y se crea la instancia de la clase myServer y acá se crea la de myServer 2. Podemos hacer lo mismo y ponerle el mismo nombre, entonces al primero que usa, en vez de instancia 1 le ponemos server 1, para que coincida. Igual un nombre no le cambia mucho las cosas, simplemente para que tener compatibilidad con el código. Y esta instancia 2 le ponemos server 2 y coincide. O sea, si le ponemos pp1 y pp2 es lo mismo, simplemente porque si uno después quiere ver el código, alguien quiere más o menos ver cómo están las cosas, compararla con el código, si está el mismo nombre es mejor, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto tenemos que es la función de inicialización. Vemos que si entramos, después de que se crea la instancia, o sea, es muy posible que sea la función de inicialización. Y vemos que si entramos, vemos que acá adentro se están inicializando valores, hay memset para setear los buffers.
Hay acá también posiblemente en el primer lugar se está seteando la vtable, o sea, el puntero a la vtable. Por lo tanto, esta es la función de inicialización. Entonces le vamos a poner el nombre de la función de inicialización. A ver, vamos acá adentro. Ahí está. Vamos a ponerle myServer, dos puntos, myServer. Bueno, tendría que ser así el nombre, aunque a Ida mucho eso no le gusta, este nombre. O sea, ponerlo uno, él lo pone, pero uno mucho no te deja. Bueno, y te lo pone con guión. Si le ponemos de Mangle Names, va a quedar igual. No creo que cambie mucho. Por eso, en el fondo, le quita los dos puntos y te lo pone así. Pero bueno, cuando uno va a ver la referencia, ve que, o sea, es una forma de interpretar que estos son los dobles dos puntitos, ¿no es cierto? O sea, habíamos visto que, o sea, sería esto, ¿no es cierto? La llamada al myServer, vendría a ser la inicialización. Initserver, ¿dónde está? Esto, vendría a ser esto. Este es el constructor de la clase, ¿no es cierto? Ahí vemos que pone cosas a cero, setea algunos buffers, los inicializa a cero. Bueno, entonces pues le ponemos el nombre del constructor. No nos deja poner dos puntitos. Bueno, no nos deja poner. O sea, acá los pone, pero los pasa a como esa raya. Pero bueno, nosotros sabemos que son los dobles dos puntitos, que significan método de la clase, ¿no es cierto? De la clase myServer. Y el que tiene el mismo nombre, o sea, myServer es el constructor. O sea, los otros métodos se llaman de otra forma, pero el que tiene el mismo nombre que la clase es el constructor. Por lo tanto, acá lo tengo. Entonces, bueno, esta función, vimos que pasaba el puntero a la instancia, o sea, el puntero, este SX es el puntero al server 1, ¿no es cierto? Lo pasa por SX. Entonces le vamos a cambiar y vamos a poner acá setType y le vamos a poner un tipo, ahí está. Vemos que le pongo un user call donde pasa por SX un puntero al server. Tendría que ser puntero, acá no le pongo 1, porque como esta función funciona para los dos, funciona tanto para el server 1 como para el server 2, los dos se inicializan con la misma función, entonces le pongo puntero server genérico. Y es del tipo myServer asterisco, o sea, puntero, es un puntero a myServer, puesto que tiene la dirección, guarda la dirección de myServer, de las instancias de myServer. Entonces ahí vemos que ya quedó. Y si voy a ver acá, vemos que entonces ese X es un puntero al server, o es la dirección de memoria del server. Bueno, entonces ya estoy acá adentro, ya la tengo definida, vemos que quedó más linda. Ese X entonces es el puntero al server, o la dirección del server, y va a bar 4. Entonces en bar 4, eso lo guarda en bar 4, o sea que le podemos poner también puntero, no, así, puntero al server. O sea que ahí guarda el puntero al server. Lo vuelve a levantar y se lo pasa a otra función. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del constructor hay una llamada a otra función, que vemos que también pasa por SX, lo guarda en bar 4, lo levanta y en el primer lugar guarda otra tablita de punteros. Por lo tanto, o sea, el que conoce un poco de objetos se da cuenta de que es la herencia de cuando definimos myServer. Habíamos dicho que heredaba de la clase datos, o sea que la clase datos es la clase, digamos, padre o superior, y myServer hereda de datos. Datos vemos que tenía dos funciones virtuales y myServer tiene 3 más esas dos 5. Y entonces esta es la función que inicializa la clase superior, la clase datos. Entonces, si es así, le vamos a poner datos, dos puntitos, datos, ¿no? Porque es el inicializador de la clase datos. Y pasa también por SX el mismo puntero al server. Entonces, acá le ponemos setType, le ponemos lo mismo que hicimos antes, porque también por SX acá le ponemos el nombre datos,
En vez de función, le ponemos datos. Datos, no sé si me lo dejará acá poner así. Sí, me dejó datos. Y bueno, y por supuesto, el argumento es se pasa por SX, lo llamo, es un puntero al server, y bueno, es del tipo myServer asterisco. O sea que acá de vuelta está el puntero al server. Puntero al server. Y vemos que eso se guarda de vuelta en var4, que también es el puntero al server. O sea que acá no hay mucho historia. ¿Y qué hace? Levanta eso y en el primer lugar guarda esto. ¿Y esto qué es? Es el puntero a la bitable. Vemos que hay dos funciones. Esas dos funciones, estas sub, son dos funciones. Si vamos a ver, vemos que son dos funciones. Y el tercero es un unc, porque es algo, esa base tenía ese integer, o sea, es una variable definida para guardar un integer. Recordamos que datos tiene, vemos que tiene dos métodos virtuales. Ya les llamo funciones, pero bueno, a veces se me escapa funciones, pero son métodos virtuales. Y este variable para guardar enteros. Bueno, y es eso, es una dirección de la sección data donde guarda enteros. Y vemos acá las dos funciones de datos. Y vemos que la otra bitable, que después vamos a ver, tiene también las dos mismas funciones de que tiene datos. O sea, esta 40, 14, 90 se repite acá, 40, 16, 70 se repite acá, más otras tres funciones más. Eso es porque vimos que myServer hereda de datos, por lo tanto la bitable de la que hereda tiene que contener a la otra, o sea que tiene que tener los mismos punteros de la otra. Entonces, bueno, esta es bitable, le vamos a poner bitable de datos. Esa es la bitable de datos. Vamos ahí, vemos que bitable de datos, esto tiene dos funciones, ahí, ¿no es cierto? La guarda en AX. Entonces, como cualquier estructura, apretamos T, porque ese es el inicio de la estructura, y vamos a poner que el primer lugar de la estructura, este myServer field 0, le vamos a poner bitable, porque es genérico, ¿no es cierto? Bitable. En este caso, guarda el de bitable de datos en el puntero al server, o sea, en el primer lugar de la... Esto lo está guardando acá, ¿no es cierto? En el server 1, en el primer lugar de esta estructura, o sea, en la memoria acá en el stack, está guardando el puntero a la bitable. Estamos acá adentro, o sea, guarda el puntero a la bitable y sale. O sea, hace eso, es lo único que hace. ¿Y ahora qué pasa? Una vez que sale de ahí, levanta de vuelta el puntero al server y pisa ese puntero a la bitable que había antes, lo pisa con el otro, con el de bitable de myServer. Y eso es porque, por supuesto, como heredó, entonces ahora en el primer lugar va a tener la bitable de myServer, que es más grande, tiene 5 funciones. Vemos que acá hay 1, 2, 3, las que son sub, hay 5 funciones, y aparte contiene las dos que tenía datos. O sea, al heredar, hereda también las funciones de datos. Tiene esta acá y esta acá. O sea que hereda todo. Bueno, entonces ya tenemos ahí que nuestra estructura, en el primer lugar, guarda la bitable, en este caso al final de myServer, porque como la hereda, pisa la anterior y es la que al final va a usar, la que es más completa y abarca las dos. Bueno, después acá vemos inicialización, vemos que tenemos acá myServer, o sea, SX, lo levanta SX el puntero al server, y por supuesto es una estructura, así que apretamos T. Bueno, hay que apretar bien T, porque si no, no va. Ahí está, es el fil 8, todavía no sé qué es, lo está poniendo a 0. Acá levanta otro y hay un fil 1C4 que no sé qué es y lo pone a 0. Esto aparentemente serían enteros, porque lo setea a 0, y como nuestra estructura era toda de enteros, hasta ahí coincide porque los está poniendo a 0 nada más, no sé qué hace, no le pongo nombre. Acá hay otro, 1C8,
también de enteros, la setea a 0. Después acá hay otro 1294, también lo pone a 0. Y después empieza a setear, digamos, a poner a 0 los buffers. Vemos que levanta el puntero al server, le suma 1 cc y ahí hay un buffer de size 200 decimal. O sea que teníamos que ir a 1 cc de nuestra estructura, 1 cc, acá, 1 cc, acá, y ahí hay un buffer de 200. Entonces vamos a poner clic derecho, array, ahora sí con create as array, y bueno, en este caso vamos a tener que hacer 200 dividido 4 porque tenemos que el elemento es 4, si no tenemos que agarrar y cambiarlo a 1 cc que sea un byte, ¿ve? Entonces ahí hacemos para que coincida array y ahora sí le ponemos 200 decimal y entonces nos va a hacer, ¿ve? Nos va a pisar lo que había y nos crea un buffer de 200 de tipo byte, ¿cierto? Es un array, como vemos, de 200 por 1, o sea que ahí él desde 1cc a 294 lo reservó con un array que acá lo va a inicializar a 0. Con memset lo inicializa a 0. Esto es 200, ¿no? El decimal. Bueno, esto ya está. Después hay otro que en 294 hay uno de 1000 hexa. En 294 vemos que del inicio del server le suma 294 y lo pone a 0. O sea que vamos a la estructura y vemos que a continuación mismo, donde termina ese, hay otro array. Vamos a pasarlo a byte para hacerlo bien. Y entonces, ¿cuánto era el size? Lo ponemos en decimal para hacerlo. Son 4096. Entonces, en la estructura le ponemos array 4096. Y entonces ahora, por 1, que es el tipo del elemento, porque lo cambié a byte, tengo otro buffer de 4096. El segundo que inicializa. Y el tercero es 1295 y es de size 200. Vamos acá a 200. El tercero es 1295 dentro de la estructura. Ups. Estructura. Vemos que me falta un byte ahí, o sea que hay un byte en el medio que me quedó ahí, pero no importa. O sea que acá desde 1295 le suma ahí al inicio 1295 y crea uno de 200. Yo lo hago como dice acá. Y estoy haciéndolo como supuestamente con los size que está inicializando. Si queda alguno más en medio ahí, después se verá. Entonces este es un array de 200, dijimos. Entonces ahí tenemos un array de 200. Nos queda uno en el medio ahí, pero por ahí algo se me escapó. A ver si tengo este, ¿cuál es el size? 200. El segundo, el size es 4096, está bien. Y el tercero, el size, a veces el compilador deja algún lugar ahí, 200. Perfecto, como dice ahí. 200, 4096, 200. Son los tres buffers que hay. Si lo ven, a veces uno ve el código fuente, puede ser que el compilador en algún lugar deje algún espacio vacío, no siempre es exacto lo que nosotros hacemos. Pero vemos que son... acá están los buffers dentro de la clase MyServer. Acá está la clase MyServer y tiene como públicos tres buffers, uno de 200, uno de 4096, que son 1000 hexa. Ah, hay un char, vemos que acá hay un char. Bueno, entonces quiere decir que ese char estaba bien porque estaba en el medio ahí, que es el carácter ese que me quedó, que seguramente cuando lo use después lo voy a setear. Y después otro buffer de 200, así que coincidió, o sea, no se tomó ninguna licencia el compilador, es ese byte que estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tengo mi estructura más o menos armada así, que es lo que inicializó. Saliendo ya del constructor, esto ya salimos, no hay más nada. Volvemos para atrás a la referencia. Bueno, por supuesto, para el server 2 va a ser lo mismo.
cuando vaya al server 2 va a venir acá y va a hacer la misma inicialización. Cada server va a tener los mismos métodos, la misma bittable, copiada por supuesto en su lugar en el stack, ¿no es cierto? Uno acá va a tener toda la bittable y toda digamos, la instancia va a tener su espacio reservado de memoria con su puntero a la bitable y sus buffer y todo, y el otro acá, uno en cada lugar del stack. Bueno, entonces ya sabemos, ya inicializamos. Entonces ahora viene los aparentemente llamado a las primeras funciones, ¿no es cierto? Vemos que levanta otra vez en SX el puntero al server 1, o sea, sería acá puntero al server. Vemos que esta también es llamada para las dos, o sea, es una función que la usan los dos. Y entonces, acá pasa puntero al server, podríamos decir dis, o sea, el dis es el puntero a la instancia, ¿no es cierto? O sea, normalmente se llama dis. Pero bueno, le podemos poner al server para que se note. El que le gusta ponerle dis, le pone dis. Y entonces llamamos a la primera función. ¿Qué hace la primera función? Veamos. Lo pasa por SX. No sabemos todavía qué hace, pero vemos que acá hay algo. No sabemos muy bien qué es. A ver, veamos. Entonces por SX le pasa el puntero al server. Vamos con el setType y vamos acá al user call y le ponemos función porque no sabemos qué es. Es un puntero a myServer asterisco, y lo pasa por SX. Es igual que antes. O sea que acá tenemos, tenemos acá, maldición, era punto y coma. Ahí está, puntero al server. Y acá lo guarda en bar 4. Puntero al server. O sea, esto de pasar por SX es muy de clases, ¿no es cierto? De pasar así con user call y pasarlo por SX. Por lo menos Visual Studio casi siempre cuando trabaja en clases lo pasa por SX. Los dis o los punteros a las instancias. O sea que es una forma también de darse cuenta. Normalmente con estructuras no lo hace tan así. Pero, o sea, a veces lo hace, pero con clases casi siempre lo hace, por lo menos Visual Studio. Bueno, levanta el puntero al server y vemos que hay un argumento 0 que lo guarda en AX más 8. ¿Y qué es el argumento 0? Es el único argumento que hay. ¿Qué le pasa? Vemos que acá está este valor, que es 888. Si recordamos, era el puerto donde normalmente el server, ya sabemos que era el puerto, ¿no es cierto? Pero bueno, acá lo podemos confirmar, que originalmente la función esa, vemos que lo primero que hace es setear el puerto. O sea que la función esa es setPort. Vemos que le pasa 888 y va a donde está setPort, y entonces a dis mport, dice el puntero a la instancia, la variable mport la setea con el valor ese del puerto. Entonces, bueno, yo lo muestro el código fuente para que vean más o menos la compatibilidad. Igual lo voy a poner también el código fuente para que lo puedan comparar. Entonces, ¿qué hace? Agarra entonces este es setPort. Ya que estamos, le ponemos el mismo nombre. My server, dos puntos, set, no sé si es con minúscula, mayúscula, pero le pongo así, setPort, para que más o menos se entienda. Y entonces le pasa el puntero al server, y entonces levanta ese AX, el puntero al server, y en AX más 8 guarda el puerto, porque este es el port. El argumento era el port. O sea, acá en realidad le falta el user call, le faltaría también o sea, este le puse solamente CX, pero tiene un argumento más que sería acá el int port. A ver si no me tira la bronca. Ahí está, int port. O sea que ese es, o sea, este es el que se pasa por, digamos, por argumento normal, por el stack, y el otro que se pasa por SX, que tiene el arroba y SX entre los cosos eso. Bueno, entre los símbolos de mayor y menor. Entonces acá a x más 8 vimos que es port, o sea en la estructura, porque acá está levantando el puntero al server, es la instancia. En el lugar 8, cuando pongo t, field 8 vendría a ser el puerto.
Se llamaba mport, si no le puedo poner port o lo que sea. Acá habíamos visto que eso se llamaba mport. Ponemos lo mismo para que más o menos coincida. Bueno, entonces ya tenemos que la estructura tiene la bitable y en el lugar 8 tiene el puerto. Vamos hasta ahí. También voy a poner, también aparte del código fuente, voy a ver si pongo los símbolos también, cosa de que quiera en otro IDA levantarlo con los símbolos, lo pone los símbolos en la carpetita ahí junto con el exe y cuando lo levante lo va a poder tener también con símbolos para comparar. Bueno, una vez que sale del setPort, que es la función esa, que vimos que la llama para los dos, o sea que acá también setea el puerto. Acá setPort, push 888 y acá, ¿qué hace? Vamos a ver. O sea, en este setea el puerto y acá setea el puerto también. ¿Y el port dónde está? Vemos que al haber hecho, digamos, el setType me avisa de que el port está en AX. O sea que acá hay una función antes que algo hace. Hay que ver qué hace. Y me devuelve el port NAX. Seguramente va a ser este valor, ¿no? O no. No sé. No creo, porque este es este mismo. Es este 888. O sea que no creo que sea eso mismo. Sale de acá. O sea que sale de toda esta cuenta. Así que bueno, vamos a ver el puerto acá cómo se determina. ¿Cierto? O sea que no es una constante. O sea, en este el puerto es una constante. O sea, se pasa el valor 888, el primer server va a estar escuchando ahí. Y el segundo está KNAX a salir de esta función. ¿No es cierto? Vemos que en el segundo, vemos que hay una función a setPort, le pasa el resultado de server 1 correr 888. O sea que este server 1 correr va a aplicar una función y va a obtener un valor que va a ser el puerto donde va a escuchar. O sea que va a ser variable. Bueno, vamos a ponerlo total. Entonces este va a ser habíamos dicho que era correr. Server 1 correr, bueno, en este caso sería my server correr, ¿no? My server correr. Bueno, entonces ahí vemos, después vamos a ver lo que pasa. Por ahora sigamos con el server 1. El server 2 vemos que tiene una función más, que es la que determina el puerto. Bueno, después de setear el puerto, que ya acá lo hizo, vemos que vuelve a llamar a otra función, que ahora vamos a ver qué hace. Vamos acá que están los accept, conexión accepted, regb, bye bye, close socket. O sea, vemos que es como la primera conexión. O sea, levanta el primer socket. El tipo es el primer server. O sea, el primer server en 888 está escuchando y hace... Esto no lo vamos a reversear todo. O sea, este es el puerto. Vemos que va a ser el accept. El bar 4 era el puerto, ¿no? Sí. Sí. El bar 4 era el puerto, este era el puerto, y eso va a ser el accept, el put, todo eso. Realmente lo primero que hace, vamos a ver qué es lo que es envía y lo que recibe. O sea, de lo que recibe acá, vemos que lo compara con 41, 42, 43, 44, y si no es, te dice bye bye love, y si es, cierra el socket y vuelve. O sea, acá vemos que devuelve 0 o devuelve 1. Si es 0, o sea, va por la parte correcta esta, y cierra el socket, pero devolviendo 1. Y acá dice bye bye love y te devuelve 0. Y vemos que al salir, si es 1, viene acá a la parte correcta, y si no, se cierra el programa. O sea que normalmente tenemos que ver que tiene que venir por acá. Ahora, ¿qué envía? Vamos a ver qué envía. Habíamos dicho que el send había, bueno, nuevo port. Acá vemos que hay este debe ser un sprintf seguro. Vemos que es un estilo de printf, pero si tenía un buffer en el primer lugar, vemos que es este el buffer. O sea, bar 4 era el puntero al... Acá este es el puntero al server. Habíamos dicho puntero al server era bar 4. Entonces levanta el puntero al server, le suma 1295 y llama a ese printf. O sea, este es el buffer donde va a guardar.
Este es sprintf. Sprintf. Y entonces el de destino, es decir, el buffer de destino, va a ser el de 1295. El que está acá en 1295, ahí hay un buffer de 200. Y ahí va a guardar este. Si yo le puedo poner el nombre. My server field 1295. Le puedo poner, qué sé yo, buffer de armado de respuesta, qué sé yo, le pongo un nombre. Si quieren, acá tendrá su nombre también, pero no quiero buscar mucho, pero se entiende. Por acá debe estar el primer server, cuál es la respuesta, lo buscan y lo ponen como le gusta. O sea, este es en la estructura, ese buffer es el buffer de armado de respuesta. Hay 200 bytes donde vemos que hay un format que es nuevo por y porcentaje de barra n, y ahí que le va a poner el puerto. Pero el puerto lo saca de myServerCorrer. O sea que esa función myServerCorrer es la que determina cuál es el puerto del segundo server. Que lo habíamos visto que esa la llama acá para respondértela, y también la llama después para levantar el server. O sea que esa myServerCorrer tiene que estar llamado en varios lugares. Si acá uno va a ver myServerCorrer, está acá. Si uno se fija, buscar las referencias, las va a buscar y vemos que hay varios lugares. Una es dentro de init server, vemos que llama a nuevo port myServerCorrer 888. O sea que el valor que devuelva esta función es el que te arma con ese printf, que es lo que estamos ahora, en ese buffer que acá le puso Desti y nosotros le pusimos nuevo buffer, no sé qué. Ahí te va a armar el nuevo port, la string nuevo port is tal, y es la que te va a devolver con el send para que vos sepas cuál es el puerto donde le tenés que tirar el segundo, porque como es variable, entonces cambia. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace ese myServerCorrer, porque realmente estábamos acá. O sea, esta función 4010 es 0, vemos que el otro server no la llama, es una función que llama solamente, o sea, es una función de esa clase, ¿no es cierto? Pero solamente la llama el server 1, el 2 no hay llamadas a esa función en el server 2. ¿Y eso por qué es? Porque vemos que es cuando llamas acá, vemos acá el server 1, llama server 1 setPort, después hace server 1 init server. Entonces ese init server, vemos que es una función, acá está, el server 1 init server, vemos que es la que estamos ahora corriendo, que es solamente llamada por el server 1, el 2 no llama init server, el server 1 init server, el server 2 no la llama. Entonces, ya que estamos, le vamos a poner init server. Total, no se muere nadie. My server init server. Bueno, ahí está, ese es el init server. Y entonces ahí está armando la respuesta. Y habría que ver qué es este myServerCorrer, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ver cómo se arma. O sea, aparentemente le pasa como argumento el puerto del primero. ¿Y qué hace? Entra acá. O sea, por SX se pasa como siempre el puerto al server. Y el argumento es el puerto del server 1, sería este, ¿no? Puerto server 1. Y en SX está el puntero al server. Puntero al server. Bueno, entonces acá guarda puntero al server. Puntero al server. Está bien, puntero al server lo guarda ahí. Entonces lo levanta, el puerto del server 1 lo levanta. Vemos que hace shell EAX con 1 y lo guarda, o sea, el resultado EAX lo guarda en SX más 4. O sea, acá.
la posición 4 de la estructura, ¿no? Puntero al server, aprieto T, ahí. Entonces acá vamos a poner, por ahora le vamos a poner Result. Entonces si vemos en MyServer acá correr, ¿dónde está correr? MyServer correr, MyServer correr, MyServer correr, MyServer correr. Es una cuenta que hace. Vemos que agarra, es este, ¿no? Correr, agarra, lo multiplica por 2, porque hacer el S1 es multiplicarlo por 2 el puerto, y lo sorea, llama una función sorear. Vemos que lo primero lo multiplica por 2, que es lo que hicimos ahí, y después lo va a sorear. Y lo llama una función dato sorear. Bueno, más o menos. Acá vemos que lo multiplicó por 2, y lo guardó acá, o sea, doble. Vamos a ponerle mejor puerto server 1 por 2, total, qué problema es, o por constante 2, puerto del server 1 por constante 2, y lo guarda ahí. Ahora eso lo pasa a otra función, que es la función esa famosa sorear. Entonces, bueno, ya que sabemos el nombre, le vamos a poner. O sea, a esta le podemos poner, uno le puede poner el nombre que quiera, pero realmente, teniendo el nombre ahí, le vamos a poner el mismo. Sorear. Entonces agarra ese puerto server, bueno, agarra y pasa a sorear. A ver, este es el mismo valor, ese, que se lo pasa a X y lo pushea. O sea, lo pushea el valor multiplicado por 2 dentro de MyServer sorear, y tiene por supuesto en SX el puntero al server. O sea que SX vamos a ponerle de vuelta acá, punto y coma, es puntero al server. No las vamos a definir todas porque son funciones chiquititas. O sea que acá función es puntero al server. Y después acá, argumento 0 era el puntero al server 1 por constante 2. Este es el puntero multiplicado por 2. Vemos que agarra, llama getTickCount y guarda el resultado. O sea, pongámosle random. No es random, pero bueno, pongámosle. Agarra ese valor random. Ese valor random lo hace AND con FFFF para quitarle la parte, digamos, deja los dos últimos bytes y limpia todo lo superior por si le da un valor muy grande. Digamos, no va a poner un server a escuchar en un valor altísimo. Entonces, al hacer AND, va a dejar los últimos 4 bytes. Por ejemplo, que escuche en 23, 45 hexa, es algo lógico. Ahora, si escucha en 23, 45, si 35, 33, no va a funcionar. Entonces, eso lo que hace es limpiar la parte baja. Entonces, ese número random, después agarra y lo sorea. Vemos que sorea el número random con el que había multiplicado por 2. Bueno, lo sorea y después hace el AND, y el resultado lo guarda de vuelta en ahí. Entonces vamos a poner server, o sea, puerto server 2, que es el resultado. Vimos cómo lo hacía. Agarra el puerto server 1 por 2 y lo multiplica, o sea, lo sorea con el valor de getTickCount, y el resultado lo hace AND con FFFF para que quede solamente de 4 bytes perdón, de 2. Ya hice lío. Al hacer AND te van a dejar los dos últimos bytes. O sea que si acá tenemos, por ejemplo, getTickCount me da, no sé, 0x, 45, 46, 47, 48, y eso lo soreo con, ese es el valor random, lo soreo con el otro multiplicado por 2, es 888 multiplicado por 2, o sea que sería, ¿dónde está acá en este teclado? ¿Dónde está en este tecladito? No lo encuentro. La flechita para arriba. Bueno, acá. No. Bueno, acá está. Bueno, no pasa nada. No funcionó el símbolo. Bueno, ya saben, es el valor de getTickCount. A ese valor de getTickCount lo guarda como random, lo sorea con el valor que había multiplicado el primer puerto por 2 y lo guarda ahí. Es un valor distinto en cada tiro y va a ser un puerto random, ¿no es cierto? Lo va a guardar ahí. Y después agarra y acá
devuelve NAX ese valor, el puerto del server 2. Toda esta función me devuelve NAX ese puerto del server 2. Quiere decir que myServerSorear es una función que devuelve un valor, devuelve un entero, que es el puerto del server 2. Y eso lo habíamos visto, porque habíamos visto que en el inicio nomás, también cuando llamaba la función myServerCorrer, EAX devolvía el puerto. O sea que este puerto es el puerto del server 2 también. Y ahora acá adentro, o sea, lo hace en varios lugares. Acá para llamar al digamos, a myServerSetPort con el valor del segundo puerto. Y acá también, en IndieServer, por supuesto, llama acá para donde le devuelvo el puerto, el mismo puerto. O sea, no es un valor random que cada vez que pasa la función... bueno, sí, realmente sí, pero como lo guarda, o sea, una vez que pasó lo guarda. Ah, claro, acá hay un problema, que cada vez que pase, el getCount va a cambiar. O sea que hay que ver, o sea, si realmente el momento que te lo imprime y después como llama de vuelta la función, esto habría que verlo, ¿no? Si llama de vuelta la función, es el mismo valor que imprime allá, porque esto puede ser un bug. Porque myServerCorrer vuelve a llamar acá y getCount va a tener un valor diferente. ¿No es cierto? A ver. myServerSorear. Claro, este getCount va a volver a tener un valor distinto, porque como el getCount depende del inicio de la máquina, va a tener un valor distinto y es probable que el donde esté escuchando no sea, bueno, eso es un bug, obviamente tendría que haber sido el mismo, ¿no? No sé, por ahora sospecho que hay un bug ahí, tendría que haber sido el mismo puerto que te devuelve, porque si no, no sabes. Pero eso después lo vamos a ver, o sea, si es un bug habrá que corregirlo, tendría que ser una sola vez llamado para que, digamos, el server te devuelva a vos, si es un puerto random, cómo vas a saber dónde tirarlo. Entonces, myServerCorrer tiene que ser llamado una sola vez y una sola vez guardarlo ya y no volver a llamarlo cada vez. O sea, acá sería un error, ¿no es cierto? Este myServerCorrer debería ya llamarse antes y no volverse a llamar acá. O sea, acá abajo no debería llamarse de vuelta. Bueno, mala mía, como dicen. Este serverCorrer ya debería setear el valor de mport y directamente pasarlo acá y no llamarlo tantas veces porque si no va a cambiar el valor. Bueno, si vemos que si eso es un error, lo arreglaremos y seguiremos adelante, como siempre. Bueno, igual sigamos viendo. Ya tenemos en cuenta eso, de que puede ser un error, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos. Cualquier cosa después lo arreglamos cuando lo vamos haciendo. Entonces estábamos en la init server, habíamos visto que enviaba el puerto, que después vamos a ver si realmente se mantiene o no se mantiene, y si no vamos a tener que cambiar acá. Y a ver, vamos a hacer, voy a pausar y voy a hacer unas pruebitas y si no voy a tener que cambiar el código un poquito para poder que se mantenga el server, ¿no? Vamos a ver si eso realmente falla o no. Voy a pasar un minutito, me fijo eso y después vuelvo. Bueno, vamos a comprobar. Recién lo tiré y me dio el mismo valor. Por ahí, al hacer las cuentas, vamos a seleccionar el debugger, vamos a probar. A ver si realmente funciona. Bueno, local 32 debugger y lo vamos a hacer correr. Start. Vemos que ahí está escuchando. Y ahora le voy a tirar, estilo el script del ejercicio anterior. Todavía no hice nada. Total, más o menos sé que escucha en el puerto 8888 y que le tira, ya llega ahí por lo menos. Y vemos que va y llega a myServerCorrer y después voy a ejecutar. Entonces voy acá, levanto este es el 8888, lo multiplica por 2 en hexa, como habíamos visto, y después va a myServerSorear y acá es donde puede haber el problema. Vamos a ver, getTCount me devuelve este valor. Vamos a ponerlo acá, vamos a copiarlo. O sea, vamos a poner en un notepad el valor. Posiblemente, quizás si uno lo tira normalmente, funcione, y si uno para así a debuguear y pierde mucho tiempo, quizás no funcione. Habría que ver eso también. Porque el segundo sería como una especie de protección anti-debugger inconsciente, ¿no es cierto? O sea que ahí guardo el valor.
¿no es cierto? Lo tenemos ahí, random, y después cuando llega, vemos que ahí sale, y después cuando va a comparar acá, compara con 41-41, apretamos F4 hasta ahí. Bueno, yo justo le había pasado 41-41 porque el ejercicio anterior era igual en ese sentido, y entonces va ahí a cerrar el socket y va ahora de vuelta a MyServer correr. O sea, va de vuelta a inicializar el segundo server, ¿no es cierto? Y va a venir acá a MyServer correr. Y cuando vuelva a MyServer correr, ¿qué va a pasar? Va a volver a levantar el valor y va a ser de vuelta a getTickCount y vemos que el valor comparado con el anterior es más grande. Entonces ahora no va a estar escuchando en el mismo puerto que te dijo. Ya vemos que ahora el puerto donde realmente va a escuchar no va a ser el mismo que me avisó, porque cuando yo lo tiré vemos que me dice el nuevo puerto es 7563 y ahora cuando devuelva vemos que es de D62C, ¿no es cierto? Vamos a ver, ahí está, ¿no es cierto? Entonces D62C lo podemos mirar acá, 0xD612 es 54828. Vemos que cambió bastante comparado al original que era otro valor. Lo hemos visto acá, 7563. O sea, no es el mismo valor. Pero sin embargo, o sea, esto está bien, cierro. Pero sin embargo, yo veo que si lo tiro, digamos, sin debuguear, ahora van a decir todo que yo lo hice a propósito, ¿no? Pero no es a propósito, ni me di cuenta. Vamos a poner console application 14. Entonces lo hago esperar así, pero no lo estoy debugueando y le tiro. Vemos que ahí le tiro de vuelta. Y entonces él me dice nuevo puerto es 43.989. Y si me fijo dónde está escuchando, con el Process Explorer en modo, ¿cómo se llama? Tipo ejecutado como administrador, hago Properties. En la pestaña 13PIP me va a decir en qué puerto está escuchando, 43.989, que es el mismo que me dijo acá. Eso quiere decir de que cuando lo resuelva debugueando no me va a coincidir el puerto. Pero bueno, eso es una cosa que no es necesario compilarlo de vuelta para eso. Podemos tomarlo como una especie de anti-debugger inconsciente. Es el tema que cuando uno lo vaya debugueando o analizando, va a ser una cosa, el segundo puerto no va a coincidir y cuando lo tire normalmente para tirarlo finalmente va a coincidir, o sea que va a funcionar. Así que tuvimos un anti-debugger sin querer. No lo hice queriendo, fue sin querer. Para nada. Entonces, bueno, entonces vimos ahí que entonces compara con 44, 41, 42, 43, 44 y sale para escuchar el segundo puerto. Algo más hay acá importante. Bueno, hay algunos valores que están en la estructura que si uno empieza a reversear todo acá va a ir dentro de la estructura MyServer poniendo un montón de cositas que no hacen mucho al funcionamiento. O sea, todos hay valorcitos que son internamente del funcionamiento del server. Pero a nosotros lo que nos importa que ahí el regb, NAX, el regb donde escucha. Eso sí podemos poner, por ejemplo, el send, ya vimos que hacía el printf, armaba la respuesta en este buffer, SX, y vemos que ¿dónde salió ahora? Vamos a ver acá, ese printf es ahí el armado de respuesta, y acá vamos a ver, acá está el buffer armado de respuesta. Vemos que lo pushé acá el armado de respuesta y envía 200 bytes, los 200 bytes decimal, el send, y bueno, es ese buffer el que envía. Y el send, bueno, este fill 1A0 es el handle del socket, o sea que esto si uno quiere ponerle, le puede poner handle del socket. Es el argumento, siempre el primer argumento de send, regb es el handle del socket. O sea que bueno, ya vimos que envía esa respuesta, nuevo port y tal cosa. Y después agarra y levanta otra vez el server. Apretamos T,
apretamos mano acá, vemos que otra vez toma el buffer de llamado de respuesta y se fija el largo, y ese largo es el len, que va, o sea, el len de lo que te respondió, que va a ser 200, lo va a utilizar como largo para recibir, o sea, que va a esperar 200 bytes. Y esos 200 bytes, ¿dónde los va a guardar? Los que vos le envíes ahora nuevos. Los va a guardar en este otro server, que es, bueno, este es el handle socket, habíamos dicho. Este es ya estaba, el handle socket es el último argumento. Y el buffer es este. El buffer viene de este source. Este source es un buffer, pero está en la sección data, ¿no es cierto? No está en la estructura. Vemos que es un buffer en la sección data. O sea, acordémonos que acá cuando hacía, vamos a mirar dónde estábamos porque así no se pierden, ni yo tampoco. Recordemos que hay en reg-b, ¿dónde estaba el reg-b? Bueno, control F, reg-b, ahí está. Vemos que guarda en Pepe, y Pepe era, si vamos a la definición, y la definición, vemos que Pepe es, ¿dónde corno estás? A ver, control F, reg-b. Sí, reg-b es el new socket, es el argumento. Pepe es un buffer. Tiene que ser un buffer que está en la zona, en algún lado. Porque puse dos cosas con el mismo nombre, capaz. A ver. Control F, malloc. Le puse Pepe a dos cosas distintas. En esta instancia eso no hay que hacer. O sea que Pepe es un puntero a un buffer en el heap que lo... Bueno, no, es ese mismo Pepe. Lo que pasa es que lo castigué. Parece que es claro, es el mismo Pepe. Lo castigué, no sé, cualquiera dice. Malloc, bueno, es un buffer de 2000 y en data está el puntero. O sea que este es un puntero a un buffer que si hacemos acá las referencias, vamos a ver dónde lo crea. Vemos que acá lo crea source, en algún lado tiene que estar creado este source. En algún lado, bueno, lo debe haber creado en algún lugar, tiene que estar creado con el new. A ver acá. Ahí está, malloc. O sea, cuando inicializa el programa, inicializa todo, llama malloc, y este malloc de size 3000, porque acá había un problema, originalmente habíamos puesto 2000 pero no llegaba a pisar, entonces lo cambiamos a 3000, y este size es el size que se le pasa a malloc, y bueno, eso reserva en el heap 3000 bytes y guarda el puntero en source. Por eso cuando vamos a source vemos que dice que es un puntero es un buffer, ¿no? Un puntero en char asterisco. Bueno, volvamos donde estábamos. Entonces quiere decir que va a guardar ahí, en ese buffer del heap. Va a guardar lo que recibe. Y el máximo, por supuesto, que puedes recibir es, habíamos visto acá, el reg-b, control F, reg-b, es el len de desti. Y desti no puede ser más de 200, así que sabemos que ahí no va a desbordar. Y el primer lugar de lo que envío, por supuesto, como en el anterior, en este caso le puedo enviar solo 4 bytes, total no hay problema. Este server solamente lo único que hace es fijarse los primeros 4 bytes, si son 41, 42, 43, 44, lo envío y como es igual, viene acá y sale. O sea que eso es todo lo que hace el primer server, es igual que el anterior. O sea, lo único que hace es recibir el 41, 42, 43, 44 y volver. Si todo está bien, o sea, si la inicialización del server es 1, y eso pasa solamente si es igual a 41, 42, 43, 44, va a esta parte que es el segundo server. Ya vimos que el segundo server cuando lo hagamos debugueando no va a coincidir, o sea que tenemos que tomarnos ese tema, ¿no es cierto? De que tratar de no debuguear mucho o fijarnos, ¿no es cierto?
de llegar por lo menos hasta la parte de acá, hasta después, o sea, de poner un breakpoint después de MyServer correr, cosa de que no haya mucho cambio y que el server se mantenga, o hardcodearlo a mano, o no usar el debugger y tratar de reversearlo lo más posible. Bueno, entonces vemos que llama de vuelta a MyServer setPort. Entonces, bueno, con el puntero al server 2, o sea, el puerto sale de MyServer correr y ahora tiene la instancia 2, ¿no es cierto? La instancia de la clase es el puntero al server, en este caso la segunda, que está en el stack arriba. Y en esta instancia vemos que, bueno, llama a setPort, igual que antes, setea el puerto, eso es exactamente igual. Y ahora va a llamar a esta otra función, ¿no es cierto? Que es el server 2, realmente, esa no la llamó en el otro. Vemos que el server 2, acá abajo, llama a una función que es runServer. Mientras que el otro llamaba initServer, este llama runServer. O sea, los métodos pertenecen a la clase, pero una instancia llama a uno y otra instancia llama al otro. La primera es el primer server que compara contra 41, 42, 44 y el segundo es el otro server que hace otra cosa. Entonces le vamos a poner acá myServer runServer. MyServer runServer. Bueno, más o menos que quede igual. Y entonces llama ahí con el puerto y todo. Entonces tenemos el puerto ya está seteado, porque eso queda en la estructura. Habíamos visto que quedaba en una variable de la estructura, de las clases. Bueno, ya a veces ya uno se confunde, dice clase y estructura. Acá en vivo te confundís. Es una clase, los campos son qué sé yo, propiedad de la clase. A veces los nombres a uno lo vuelven loco cuando está haciéndolo rápido, ¿no? Y en vivo. Bueno, entonces llama runServer. Acá vemos que no hay variables. SX, como siempre, es el... No lo vamos a hacer de vuelta, hacer el user call, pero ya sabemos que es el puntero al server, a la instancia. Y acá ponemos puntero al server. Bueno, llamo a una primera función, que vemos que es la que inicializa todo. Inicializa todo y queda esperando la conexión, waiting for incoming connection, o sea que lo levanta e inicializa. Esta es como la inicialización. Vemos que hay te responde ya recibí tu conexión. Vemos que, pero por supuesto hay que mandarle algo, ¿no? Para eso. O sea, este string copy, ahora vamos a ver en qué caso lo devuelve. Acá inicializa el WhenSock, pero vamos a mirarlo un poco, no todo, pero bueno, tenemos la fuente, este string copy hace, este es el source, hello client, I receive your connection, your key is porcentaje D. Esa es la string. Y la copia a habíamos dicho que SX, acá también, SX es el puntero al server, o sea que acá también SX es el puntero al server. Y entonces ponemos acá puntero al server. Bueno, entonces del puntero al server le suma 1cc y ese es el destination. O sea que va a copiar esta string a la estructura en el lugar 1cc. Ya hemos visto que 1cc era este valor. Entonces podemos poner string receive connection. SC buffer, ahí que lo va a guardar de 200, ahí va a copiar la string esa, hello client, I have received your connection. Acá podemos poner con la T, string receive connection. Bueno, entonces la copia ahí, desde la sección data, donde está rdata, bueno, de los resources, está ahí, la copia a este buffer que está en la estructura. Bueno, después hace getCount y lo guarda ahí. Pues otro getCount, lo guarda en este otro random 2. Vamos a ponerle key, porque recuerdo que era la key. Le puedo poner random 2 o como sea. Esta era la famosa key que después él comprobaba. Y después hace el malloc
también de vuelta y lo guarda en source. O sea, acá hay otro malloc que guarda, o sea, hace un malloc de 3000 y guarda el puntero en source. O sea que ese source a mí no me gusta nada. Vamos a ponerle buffer source porque siempre me hace confundir. Vamos a ponerle buffer source. Ahí está mejor. Se ve mejor porque él muchas veces pone dest y source y a la vista se confunde con el nombre de la variable. Bueno, entonces se inicializa WinSock, hace todo el startup, sock, bla 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 bla, que el puerto lo da vuelta, bin, listen, put. O sea, mucho más no hace. Acá vemos que mucho más no hace y no hay ningún send ni nada, simplemente se queda listening. Acá lo único que hace es levantarse, o sea que este podemos poner como que startup o start o sea, es el start, ¿no?, del second server. Start segundo server, algo hay que ponerle, o sea que lo levante y queda escuchando. Vemos que queda ahí waiting for connection y vuelve, o sea que levanta, arma la string, todo, pero no responde nada y se queda ahí esperando, ¿no? Una vez que espera, entonces ahora sí vemos que está el accept y cuando reciba una conexión lo va a aceptar y ahí sí va a haber un send. Entonces veamos, acá vamos a ver cómo arma la respuesta y después lo que nosotros le enviamos y ahí continúa, ¿no es cierto? Bueno, está haciendo un poco largo esto ya. Vamos a seguir un poco más, si no de vuelta lo vamos a parar y seguimos en una segunda parte. Vamos a tratar de terminar un poco más esto. Cuando nosotros le aceptamos la conexión, vemos que él arma con ese printf una respuesta y eso lo hace acá en el buffer que va a estar en 1295, este T, armado de respuesta, en el mismo buffer que tenía antes, pero en este caso de esta instancia va a armar una nueva respuesta y esta nueva respuesta va a tener bueno, vemos que acá setea el ser. Esto todo lo podemos, armado de respuesta, lo pone a 0. Acá ¿qué hace? Acá obtiene el puerto, el port, y arma con este es ese printf seguro, me juego la vida, bf printf, es ese printf o printf, no, ese es printf nomás. Este es printf porque no tiene buffer acá, o sea que este es printf. Ese imprime nomás, no te envía vos la respuesta ni arma nada. Imprime printf, o sea que esto imprime el puerto, el number. ¿Y el number qué es? A ver. Es el puerto, o sea, imprime el puerto. Bueno, ya tenemos acá el puerto, lo imprimió. Bueno, acá imprime conexión aceptada, esto es 200. Más o menos por acá estamos, y acá, bueno, armaba el buffer de respuesta, y el buffer de respuesta, ¿de dónde sale? Puntero al server, más 1cc, vemos que es la string receive connection, o sea, esa string receive connection, y o sea, el resultado lo arma la respuesta, y le pone la key esta, que está acá. Recordamos que la string esta receive connection tenía una porcentaje D, lo habíamos visto cuando lo armó, que decía hello, I have received your connection, your key is tal cosa, decía eso, ¿no? Y entonces el aquí es ese valor, el aquí es el valor que saca de estaba por ahí, aquí en algún lado estaba, por algún lado estaba, ahí está, que venía de getCount, que era una key random, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Entonces lo que hace es armar la string hello, I have received your connection y le pone la key esa, o sea, el porcentaje de le pone la key esa. Bueno, entonces te devuelve eso y después cuando te devuelve eso le envía send. Acá vemos que este es el handle del socket, que ya lo teníamos determinado. Acá tenemos otro, el armado, la string de la respuesta y la envía, y que el máximo es 200. O sea que armó acá la respuesta y la envió. Y después hace un recv con 3000.
¿Y cuál es el buffer? Acá me parece que empiezan las cosas. O sea, el buffer de destino es el buffer source, ese que estaba, eran 3000, así que acá overflow por acá no hay. Recibe 3000 bytes en el buffer source de lo que yo le envío. Este es el handler del socket. Hasta acá vamos bien. Y envía, o sea que este buffer de source tiene 3000 bytes. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante que el buffer source se copia. Vamos, el buffer source SX, hay un main copy y el destination, ¿cuál es? Es my server field 294. Ese es el destination, porque es el puntero al server y el destination es este. ¿Y qué hay en el field 294? Hay un buffer de 4096 hexa, o sea 4096 decimal, que era x 4096, habíamos dicho que era 1000. O sea que ese buffer de 1000 le vamos a estar copiando 3000. O sea que acá el overflow está acá. Obviamente ya descubrimos dónde está el overflow. Lo vamos a poner medio coloradito porque ese es donde está el problema. Bueno, esto no se ve nada. Le vamos a poner, quiero ponerlo colorado pero que no se deje de ver. Bueno, ahí está. O sea, acá está el overflow. Obviamente el buffer de 3000 que yo recibo, porque recibo hasta 3000 bytes con RecB, y el buffer ese, buffer source, era un buffer que se creaba con malloc de 3000, y eso se va a copiar a un server que está dentro de la estructura, que es field 294, y eso va a hacer que desborde 3000, va a copiar todo, va a romper todo. A partir de ahí, todo el otro chequeo como no va a ser muy importante, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros, ¿qué es lo que podemos pisar? O sea, obviamente todos estos valores, este buffer que nosotros estamos pisando de destino, que está en myServerField 294, está en la primera función porque todo eso está en el stack inicial acá, ¿no? En server 2, dentro de eso, o sea que de ahí voy a pisar 3000 dentro de server 2. Y si desde server 2, desde más 294 piso 3000, recuerdo que el size de server 2 era 1360, o sea que seguramente voy a pisar todo, voy a pisar el return address. Pero ¿qué pasa con el return address acá? El problema es que no hay return address, hay un exit. O sea que ese return address, por más que figure acá, realmente la función, antes de volver, vemos que hace un exit. Acá en el código fuente lo vemos. O sea que no hay return address. Y como no hay return address, lo único que nos queda es pisar el schain. O sea que tenemos que armar un script que primero detecte, o sea, agarre la string del puerto que él me envía. La key tampoco importa, porque la key, recordamos que dentro del segundo server había esa key que la comparaba para llegar a esta la key, la soreaba, la comparaba para llegar a este return address, pero eso a mí no me saca nada, creo. A ver. Claro, no me va a sacar nada, porque en este momento cuando yo haga el main copy, acá voy a crashear y voy a saltar de acá el schain, o sea que por esta parte no va a pasar, ni siquiera la comparación de bytes. Esto es igual que el server anterior, tiene la comparación con 41, si no acepta 41 para llegar al return address, y necesita tener esta aquí para llegar a este return address, pero como este return address no es el que realmente nosotros pisamos, sino el anterior, realmente, y desbordamos acá y pisamos el schain, todo lo que está a continuación, el análisis, a pesar de ser igual que antes, no nos va a servir mucho. O sea, es simplemente llegar acá y pasar 3000 bytes y con eso lo vamos a romper. Saber bien el puerto y lo demás no importa. Va, sí, bueno, tenemos que, lo único que se importa es que, como antes, la suma de los dos primeros tiene que ser menos 1 para que copie 3000, que el size sea 3000 realmente, ¿no? Eso sí es igual que antes. Porque el size viene de... a ver, venía el size, es este AX. No, acá tenemos un error con esta nomenclatura. Este no es mport. A ver. Este no es mport. Acá habíamos que si era esto, nosotros podíamos setear. ¿Y este mport de dónde salió? A ver. Port
puerto server 2. A ver, vamos a mirar un poquitito. Sí, habíamos cometido un errorcito acá. Claro, acá no estamos tomando valores de la estructura, sino estamos tomando valores del buffer que recibió, ¿no? Entonces el tipo es el primer byte del buffer y acá es el primer word de word del buffer, acá es el segundo de word del buffer. Ese segundo de word lo suma el primero y el segundo y lo pone acá en sumatoria. En sumatoria. Igual que antes, si la sumatoria es menos 1, viene a la parte esta verde, y si no es igual, va a venir acá donde el size que se le pasa viene de la variable size, que ya estaba definida originalmente en 1000 exact, por lo tanto no habría overflow ahí. Entonces la única forma es pisar la variable esa size acá en esta parte verde, y esa parte la pisa con el tercer de word. O sea, el tercer de word es el que me dice el size. Como antes, los dos primeros de word tenían que sumar menos 1, y el tercer de word, si los dos me eran menos 1, el tercer de word pisaba el size y me decía cuánto es lo que yo quería copiar. O sea que puedo copiar hasta 3000, poner 3000, y realmente como ya recibí 3000, acá voy a desbordar y voy a pisar el S-chain, y acá se va a cortar, se va a interrumpir todo, y no va, digamos, a de ser necesario la key ni nada, porque acá nomás vamos a poder saltar. Si hay alguna librería que no tenga 6C, vamos a poder saltar a ella y hacer el ROP ahí y continuar, que va a ser la segunda parte seguramente que vamos a hacer. Vamos a tratar de pisar el 6C por lo menos, a ver si lo podemos armar. Vemos, acá tenemos el script de la vez anterior. Vemos que mandaba al puerto 888, mandaba 41, esto es igual, y después recibía y punto. Este shellcode por ahora lo vamos a suprimir porque no es necesario. Después hace time sleep, y el puerto este, por supuesto, lo vamos a tener que obtener. Entonces nosotros tenemos que ver, o sea, cuando él haga recb, este imprint A, vemos que imprimimos lo que él hace, tenemos que DSA stripear el puerto, ¿no es cierto? O sea que nosotros, si yo hago, por ejemplo, saco todo esto, ¿no? Vamos a sacar todo lo que viene después. Esto es todo el ejercicio anterior. Entonces, pongámosle que yo tiro eso en el server. Vamos a levantarlo así con un CMD. Y lo levanto y entonces lo tiro. Yo lo tiro, vemos que me dice el A, lo que imprime acá. Esto no es necesario. Lo que imprime es, nuevo puerto es 44660, y si vamos a ver acá, vemos que tirándolo por consola coincide, es 44460, o sea que coincide. O sea, tirándolo por consola es suficientemente rápido como para mantenerse en el mismo puerto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que habíamos hecho antes, agarrar la palabra, o sea, encontrar la palabra is, o sea, lo podemos copiar despacito, ponemos find, que descubra is igual, podemos ponerle también, vamos a ver, que descubra esto, is igual, y espacio también. Creo que con eso, tenemos que descubra esto. Entonces lo vamos a poner acá y vamos a imprimir A, para ver si realmente lo encuentra. Bueno, ahora tendríamos que levantar de vuelta el server. Ya eso, vamos a cerrarlo, vamos a tirarlo de vuelta y vamos a tirarlo, y entonces vemos que no me encontró is igual espacio. ¿Por qué? Si yo lo estoy imprimiendo, no le gustó. ¿Qué es lo que no encontró? Is igual, a ver, pongámosle is solo, a ver. Veamos. ¿Lo tiré? No. Esto me pasaba la otra vez también. No me mostraba eso. O sea, tengo que hacer esto. Lo que había hecho así. Vamos a sacarlo acá, ya que está medio hecho, que lo había hecho la otra vez.
Entonces vemos, lo vamos a descomentar. Entonces vemos que, dejemos el print este. Entonces él lo que hace es transforma en entero un número de cuando descubre la palabra is y la palabra punto, aunque acá la palabra punto no está, así que acá vamos a tener un problema. Esto no es exactamente igual porque el otro devolvía un puntito al final, este no lo devuelve, pero podemos ponerle, ahora lo vamos a adaptar, vamos a adaptarlo. Bueno, acá lo pausé un minutito mientras lo armaba. Vemos que lo que hice fue de la respuesta, que es A, busqué la palabra is igual espacio, o sea, hice un entero que estripeando A desde donde encuentra el valor is igual espacio hasta donde encuentra el barra n final. O sea, con eso lo estripié solamente la string 47529 y lo convertí en un entero y lo imprimo. O sea que si ahora yo lo tiro, vemos que eso ya está. Entonces vemos que number es 57243, o sea que estoy teniendo el número ya del puerto que él me lo estaba devolviendo. O sea, ya lo tengo para trabajar y hacer un nuevo SOC. O sea que ahora puedo hacer un nuevo SOC. O sea, como tenía acá. Esto lo podemos copiar o lo podemos hacer de vuelta. Pero ahora tenemos el socket. Ya lo tenemos. Este socket ya no es más 7676 como antes, sino es number. Y ahora vamos a recibir primero lo que él nos envía, que es la key y todo eso. Y después vamos a hacer el send, que lo tenemos por acá abajo. Le vamos a enviar 3000 AES solamente. Vamos a hacer esto. Estas dos vamos a enviarle. Vamos a armarlo acá. Vamos a ponerlo ahí y vamos a descomentarlo. Entonces ahora vamos a hacer, pongámosle fruta igual 0x3000 por A. Pero bueno, igual acá vamos a tener que hacer algunas cosas porque recordamos que acá fruta era esto, ¿no? Había que mandarle esto porque ya estaba hecho, tenía el -1 y todo eso, así que vamos a armarlo como está acá. Vemos acá, ya cumple todas las condiciones, porque digamos que era 0 más FFF daba -1. Después tenés esto ya no es necesario, esto tiene que ser 3000. Y después struct pack, el número de son tampoco es necesario. Y acá ya le podemos poner al final más 3000 por B. 0x3000, que es lo que podemos enviar por B, y le sacamos todo esto otro. Simplemente para romperlo nomás, no vamos a hacer nada. Entonces ahora lo ponemos a escuchar y vamos a ver si se rompe por lo menos. O qué pasa si nos equivocamos en algo. Vemos que se rompió, ¿eh? Entonces hay una excepción. Vamos a hacer de vuelta y lo vamos a tachar con el IDA. Vamos a poner attach to process. Vamos a buscarlo acá. Console application. Entonces ahora le vamos a tirar por lo menos para ver que se rompa. Vemos que ahí se rompió. Vemos que ahí se rompió. Y si vemos el S-Chain, view, el S-Chain, donde está debugger, el S-List, vemos que lo pisamos con 4242. Quiere decir que ya desbordamos todo el stack. Si volvemos a ver acá el stack ESP, vamos a ver que al final está todo lleno de Bs, que es lo que pusimos abajo, ¿no? Bueno, ya se me pasó. Lo vamos a tener por acá. Ahí están las 42, que pisa todo el stack hasta que termine. Y pisamos el S-Chain. Bueno, eso es más o menos lo que hay que hacer. Ahora la segunda parte del video, que va a ser la semana que viene, vamos a armar el script completo con el ROP, si se puede, y explotarlo si se puede, ¿no es cierto? Nadie está seguro que esto se pueda hacer,
O sea, en la realidad es así. Nunca se sabe si las cosas se pueden hacer o no hasta que se hacen. Bueno, espero que les haya servido para algo. Voy a tratar de poner los símbolos y las fuentes para que puedan seguirlo lo mejor posible. Chao, hasta la segunda parte.